Gracias por continuar en Canal 6, esto es Decisiones, y justamente la semana donde las decisiones pesan mucho porque es la semana donde se cierran las listas y está todo el mundo pendiente de esto. En el medio de un gran problema que hubo en Jujuy, el ataque a la legislatura de la provincia de Jujuy, luego de que por amplio consenso y por el voto de la gran mayoría, se reforma la Constitución. Hecho que disparó que muchos dirigentes de Buenos Aires llegaran a Jujuy, activaran también a la gente de Jujuy y viéramos lo que vimos. En el medio de una derrota en las elecciones PASO en el Chaco esta semana. Yo creo que a partir de acá las cosas van a ser un poco distintas porque hay que actuar o moverse de una manera muy especial. Yo creo que acá es como vuelan, para hacer una metáfora, como vuelan los aviones cuando hay mucha niebla, que se manejan por instrumentos, es decir, solamente ven los relojes y ven la altitud, dónde van, cómo están ubicados para poder aterrizar. Creo que en este momento lo que hay que hacer es atenerse a la ley, a la legalidad, saber qué es lo legal, qué es lo que está permitido, qué es lo que tiene que entender un gobierno provincial, cualquiera de las provincias, lo que tiene que ver un gobierno nacional o lo que tiene que ver un gobierno municipal. Ese es el estado de situación de este momento. Yo creo que es muy delicado. Todo el mundo cree que tiene razón en determinadas cosas, supuestamente no, por lógica. Pero para eso están las leyes, para eso tenemos Congreso, tenemos 3 poderes, para eso al Estado le cuesta fortuna mantener los gobiernos y tienen todos los instrumentos para poder manejarse dentro de la ley. Dicho esto como presentación, vamos a ir a una pequeña presentación y después tenemos un invitado especial hoy para tratar los temas más que nada locales que tienen que ver con el cierre de listas esta semana. Después de la presentación hablaremos con Pipi Nogueira, como se lo conoce. Una pequeña presentación y volvemos. Seguimos en Canal 6 y como decíamos estamos con Joaquín Pipi Nogueira. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, algo me habrás escuchado, ¿no? Un poco preocupa antes de entrar en tema de Moreno. Vos sos un dirigente con mucha habilidad para poder hablar. Muchas veces te he buscado para poder entender algunos temas. Recuerdo la época de la cuarentena y cuando nadie quería hablar, a veces uno ya buscaba el teléfono, llamaba a Pipi Nogueira, se animaba a hablar y tratar de entender la situación de esos días. ¿Qué es lo que estás entendiendo en este momento? Bueno, la verdad que la situación es confusa, estamos en un momento muy particular, con todos los ánimos caldeados y exacerbados por el tema de la elección y algunos resultados de elecciones que ya se han visto en las provincias. Vos recién hablabas de que habían perdido en Chaco, era un bastión que parecía irreductible, pero bueno, estalló un problema social que evidentemente repercutió en el electorado. Ahora, yo creo que lo que vos planteabas es realmente cierto. La Argentina es un país, una sociedad que vive media reñida con la ley. Nadie cumple la ley del todo. Y fundamentalmente estos ejemplos de legalidad y de cumplimiento de la ley deben ser bajados desde el Estado, desde el gobierno hacia los ciudadanos. El gobierno que termina, el ciclo que termina, que es el ciclo del kirchnerismo, que evidentemente ya está afuera, fue un ciclo que se caracterizó por el no respeto y el apego a las leyes.
Como vos bien decías, cada municipio tiene la ley orgánica, que es la constitución de los municipios, que es común en la provincia de Buenos Aires, y cada provincia tiene su constitución que establece cómo funcionan los poderes, y la nación le exige a las provincias, para respetarle su autonomía y su independencia, que esté perfectamente determinado el régimen municipal. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal es el que está más cerca de la gente y tiene que cumplir esa función de ser el transmisor de los problemas de la gente hacia los estamentos superiores de gobierno. Bueno, a veces esto no sucede, ¿no? Un caso emblemático es Moreno. Sí, justamente te iba a preguntar por eso. ¿Qué ves en Moreno? ¿Y qué tiene que ver a veces con cuestiones que pasan a veces muy parecidas en las provincias? Bueno, el tema es que el conurbano tiene todavía algunos distritos absolutamente grandes, uno de ellos es Moreno, el otro es La Matanza, que son municipios que prácticamente son tan grandes como algunas provincias de la nación argentina y con menos institucionalidad. Yo creo que Moreno es un distrito que ha tenido mala suerte. ¿Por qué digo que ha tenido mala suerte? Porque para no irnos más lejos, desde el 83 para acá hubo solamente un gobierno que no fue de color peronista. Y esto hace que para el peronismo sea una costumbre que gana Moreno. ¿Y por qué siempre gana solamente el peronismo en Moreno? Bueno, yo creo que hay una serie de circunstancias, algunas dependientes de nosotros, de nuestra actividad como políticos opositores, que no hemos sabido unificar fuerzas, cada uno con su ideología, pero en aras del bien común a veces la ideología tiene que aflojarse un poquito. Cuando uno afloja la ideología y la pertenencia acérrima a un partido político, tiene la posibilidad de interactuar con los demás. Yo creo que este es el desafío que tenemos que tener en Moreno. Vos sos radical y en este momento te lanzás como candidato a intendente. Sí, soy el candidato de la Unión Cívica Radical para intendente. ¿Por qué ¿Sos soy el único candidato o todavía están porque la conducción del radicalismo cambió en Moreno? Yo soy el único candidato designado, porque a mí me designó el comité anterior. Digamos que los partidos políticos son una persona privada de interés público y como persona jurídica que son, tienen continuidad. Hoy lo gobierna alguien, mañana lo gobierna otro. Hay a veces una confusión en esto y generalmente, bueno, la gente que no tiene mucha formación institucional, los jóvenes fundamentalmente, creen que el partido apareció cuando ellos se incorporaron, y esto no es así. Por lo tanto, el radicalismo ya ha designado su candidato y podría cometer la locura de designar otro. No sería serio porque las listas se cierran el miércoles. En este momento el radicalismo el viernes está, claro, se cierra el sábado. Viernes, sí. El sábado. Ricardo Gómez es el presidente del radicalismo. Un chico joven. Un chico joven, sí estuvo sentado acá, estuvo hablando. La relación de ustedes para... Yo la calificaría como buena. Digamos, mi grupo político ha conducido el comité durante los últimos 12 años, con distintas presidencias, pero ese grupo. Ahora, en una elección que se ganó en la oficina, ganó la oposición. La oposición interna. Pero ustedes están en Juntos por el Cambio. Sí, como yo soy político, asisto a las reuniones del comité, no soy nada, pero como se puede hablar, porque uno comenta, discute de igual a igual, no puede votar, pero sí puede plantear temas, voy a las reuniones del comité.
La verdad que son buena gente, porque son radicales, así que son buena gente. El radicalismo, junto con la coalición cívica, La coalición cívica, y el ARI, PRO, es decir, el ARI, integran Juntos por el Cambio. Exacto. Juntos por el Cambio seguramente va a tener varias fórmulas para el sábado. Sí. Por lo menos estamos descubriendo que hay dos, claramente. Una con Santilli y otra que está haciendo Agostinelli, que está con Bullrich. Patricia Bullrich. ¿Y ustedes? Nosotros somos el candidato del radicalismo, soy yo estoy con Gustavo Pose, que es candidato a gobernador, y con Morales, que es candidato a presidente. Nosotros decimos, y soy un ferviente impulsor, que el radicalismo tiene que competir. ¿Por qué? La política es eso, competencia. En la medida que los partidos compiten, se mantienen vivos, porque naturalmente, como la gente no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, y los representantes tienen que ser postulados por los partidos políticos. Lo voy a interrumpir un segundito. Tema clave que me olvidé cuando hablé antes del corte. Artículo 22 de la Constitución. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Por lo que pasó en Jujuy, lo que puede pasar en cualquier lugar. Ya esa película de terror la vivimos en el 70 y no hay que volver a caer en eso. Para eso elegimos gobierno. Exactamente. Para eso elegimos gobierno, para eso son importantes los partidos políticos, para eso los partidos políticos tienen que estar vivos. Yo digo que el radicalismo tiene que competir porque es la forma de permanecer vivos, porque si no, después se diluye. Digamos, el socialismo, un gran partido democrático de la Argentina, hoy está olvidado. Digamos, ¿quién conoce un socialista? Yo lo conozco, Carlos López. Yo también conozco. Lo invito, es amigo. Yo también conozco. Pero digo, como la vida luz pública, política, claro, es un partido que está por lo menos dormido. Entonces el radicalismo, para evitar esto, tiene que competir. Por eso nosotros decimos que hace falta la discusión. ¿Y qué nos diferencia para que el público general que en este momento está viendo, si bien faltan 48 horas para que cierren las listas, está viendo, qué lo diferencia, por ejemplo, de ASEF, de Aníbal ASEF? Bueno, lo que yo dije el otro día, y los convoqué, tanto a Cato ASEF como a Agostinelli, los convoqué escritos, ¿no? Digo, estamos todos en un frente político, esto quiere decir que tenemos coincidencias. Después cada uno es radical, otro es de una línea del PRO, de otra línea del PRO, porque hay matices. Lo importante es poder discutir y ponernos de acuerdo sobre las cosas que tenemos en común, o sea, el gobierno que queremos hacer, ya sea en el orden local o en el orden provincial y nacional, y después discutir los matices, que los matices son la forma de ser de cada grupo político. Digamos, claro, como las personas, hay unos que son simpáticos, otros menos simpáticos, pero no son malos tipos, nada más que... Claro, pero ahí hay una cuestión. Van a llegar las elecciones PASO, supongamos que son 3 los candidatos a intendente por Juntos por el Cambio, gana uno, cualquiera, el candidato A gana, se juntan los 3 para hacer una oposición coherente el día de mañana, o como cada uno perdió, se vuelve a su rancho y se terminó la cuestión. Bueno, en mi concepción de la política, uno tiene que permanentemente continuar, porque esa es la forma, es predicar, es como la religión. Sí. El cura no cierra la iglesia hasta que llega Navidad, está abierta siempre. Y la política es lo mismo. Ciertamente no todos abrazamos con la misma pasión la política, y la pasión es lo que te mueve y lo que te hace estar siempre pensando en los problemas y expresándolos, porque las ideas se fortalecen cuando uno las lleva al debate. Viste que vos estás en tu casa y se te ocurre una idea brillante. Cuando vas al café y hablas con 4 amigos, evidentemente mejora, porque te olvidaste de muchas cosas. Bueno, ese es el debate político, eso es lo que yo
procuro hacer en Juntos por el Cambio, y ante mi convocatoria, Cato me respondió enseguida, dice, sí, reunámonos, hablemos, fijemos los puntos que tenemos en común. Agostinelli no. No obstante, yo hablo con Agostinelli, he hablado mucho, creo que, bueno, que la gran deficiencia es olvidarse de la política. Digamos, los que estamos y pretendemos gobernar, no importa, después llegarás o no llegarás, es otro tema, pero el primer convencido que puede ganar tiene que ser el candidato, si no, no le transmite a nadie la posibilidad de ganar. Y para ganar o para estar presente en la política, lo que hay que estar permanentemente expresando ideas, o sea, demostrarle a la gente que uno está en el conocimiento de los temas y que cree que los podría manejar mejor que los que están ejerciendo el gobierno. En base a eso, en base a la política, ¿cuál es la política distinta que puede ofrecerle a la sociedad, Juntos por el Cambio, en Moreno, a quien gobierna, que es el Movimiento Evita? Bueno, yo creo que el Moreno hoy está mal. Creo que es el peor gobierno que hemos tenido dentro del peronismo. Creo que es la versión inclusive más degradada que el propio kirchnerismo, porque es el manejo de la cuestión estatal por tipos que a veces no son representativos, como Pérsico, por ejemplo, que maneja los bienes del Estado, y es un tipo que es un particular, un piquetero, como lo que pasó en Chaco. En Chaco, esta familia que está envuelta en este crimen, en terrible teoría, crimen, ¿no? Hay que ver que con todo el poder que tenían económico, respaldado por el Estado, lo que han hecho aparentemente, ¿no? Todavía faltan. Bueno, por eso esta gente que está envuelta en este crimen eran piqueteros que manejaban las cuestiones del Estado, como si fueran propias. Estas son deformaciones de la democracia con las que hay que terminar, porque si no, no hay responsabilidad en el manejo de la cosa pública. A mí me parece que Juntos por el Cambio, la gran diferencia que tiene es que es un frente político esencialmente democrático. ¿Qué quiere decir ser democrático? Que confía en la discusión política como camino para solucionar los problemas de la gente. Moreno es uno de los distritos más pobres, si no diría el más pobre del conurbano. Vamos a meter una chiquitita, salió por el censo del año pasado, que recién se está viendo los resultados, que por deficiencia de hábitat para la gente, los tres distritos más complicados del Gran Buenos Aires son José Cepaz, Moreno y Malvinas Argentina. Moreno era infaltable que no esté. Infaltable, estamos siempre en lo malo. No obstante, yo creo, bueno, no leí en detalle, pero La Matanza también es un distrito muy complicado por la amplitud y los distintos niveles sociales que integran el distrito. Pero bueno, lo que yo digo es que como nosotros confiamos en la política, en la discusión política, sabemos que Moreno tiene que generar trabajo. ¿Cómo se genera trabajo? Dando previsibilidad al comerciante, a la pyme y a la gran industria, porque tenemos lugares para que vengan pymes y grandes industrias, pero el comercio es un gran motor y generador de trabajo. Uno lo tiene que tentar, y la única forma que tiene el Estado de tentar la inversión es ofreciendo previsibilidad y ofreciendo ventajas impositivas, que es lo que hoy no ocurre. Digamos, hoy, discúlpame, termino la idea. Hoy, para la concepción municipal, el que viene a instalar un comercio, una pyme, es un tipo que tiene que aportar a la municipalidad. Y nosotros pensamos, desde Juntos por el Cambio, que esto tiene que ser al revés. Digamos que el gobierno tiene que estar al servicio de quien está dispuesto a invertir. ¿Y cómo lo tienta? Con facilidades de tipo impositivo. Hace falta un plan de erradicación comercial e industrial serio.
Pipi, queda muy poquito tiempo, se nos ha ido terriblemente, pero queda la pregunta más importante. Quedan 48 horas. ¿Ustedes van solos como candidato a intendente? ¿No hay posibilidades de arreglo con ninguna de las dos líneas? Nosotros estamos conversando porque lo ideal es unificar la fuerza. Con quien tengamos más afinidad y más posibilidad, vamos a hacerlo. En el caso de Gisela Agostinelli, me parece que no tiene independencia política. Ella depende de Joaquín de la Torre, o sea, San Miguel, e inclusive creo que tiene precandidatos que son de San Miguel, o sea, que responden a Joaquín de la Torre. Este es un escollo para poder conversar y llegar a una unidad. Como yo le digo, ¿Y ASEF? Formar parte... ¿Y ASEF? ASEF no es tan dependiente. ASEF es más armador local, años que está en esto. Yo lo que le digo a Cato... ¿Le garantiza un triunfo a ASEF? Creo que triunfo para Juntos por el Cambio en Moreno no lo garantiza nadie. En el caso de Cato, yo le digo que hay que oxigenar. Oxigenar quiere decir que uno tiene que ir cambiando y que en definitiva lo que hay que formar es un equipo para que no tenga que ser siempre el mismo el candidato, porque ser siempre el mismo candidato a veces resiente al elector porque ya sabe cuál va a ser el resultado. Hace falta no hace una falta impronta. No hace falta una ecografía para saber el resultado del parto. Gracias, Pipi. No, te agradezco venir. a vos por la posibilidad de comunicarme. Y disculpas porque a veces soy medio larguero, sobre todo cuando hablamos de política, generalmente. Está muy bien, ojalá pudiéramos seguir hablando 2 horas, pero la gente a veces no nos va a aguantar tanto. Es verdad. Muchas gracias, así que vamos a una pequeña pausa.